Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos reunidos nuevamente, como todos los martes y viernes, para poder compartir la palabra y disfrutar de todas las bendiciones y de todos los milagros que el Señor tiene preparado para nosotros. Realmente es de gran bendición porque día a día estamos viendo las maravillas de Dios. Y bueno, hemos quedado realmente conmovidos por el milagro que hubo con esta niña de 22 años de San Luis. Yo le explico a la familia que he visto tantos milagros, tantas maravillas, que no, en cierta forma no tendría que asombrarme. Pero siempre me maravillo y me asombro de las cosas que hace Dios y de ver una persona que estaba en coma con una ACV y fue levantada de su cama y después ella estaba sentada y nos estaba diciendo lo bien que estaba, demostrándonos al estar sentada en la cama, ¿no? Le doy gracias al Señor porque día a día Dios va haciendo maravillas y es lindo trabajar y saber que Dios lo respalda a uno. Porque podríamos trabajar y no ver en realidad algún efecto o manifestación del poder de Dios, ¿sí? Siempre que trabajamos, todos los pastores que trabajan, discípulos, hermanos que le sirven al Señor, quieren ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora, hay algunos que, han sido llamados por Dios para una cosa, otros para otra. Entre las cosas específicamente que Dios me ha llamado es para que ore por los enfermos y para que los enfermos reciban la sanidad y los milagros. Pero todo eso está en Dios, en su potestad, y Él usa a las personas como quiere, como Él es soberano, Él hace como quiere, ¿sí? Así que no se asombren en realidad de que por ahí estamos viendo maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos entender es que cuando oramos, por lo menos yo cuando oro, es para que Dios produzca el milagro, para que haya una manifestación del poder de Dios. Mientras yo estoy compartiendo, ¿sí? o hablándoles, les invito a buscar en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y como yo les digo, es hermoso ver la manifestación del poder de Dios. Ahora, una de las cosas que las personas deben entender, que las personas son llamadas y cada uno en lo que Dios quiere que trabajemos. Y cuando se producen los milagros y las maravillas, es Dios confirmando su palabra, y quien está hablando de su palabra es un siervo de Él. Entonces Él confirma que uno es siervo de Él y que uno le está sirviendo a Él, que uno viene de parte de Dios. Y eso es lo que debemos entender, ¿sí? Que cuando hay manifestación del poder de Dios es porque Dios está confirmando a su palabra, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la palabra
en este momento, ¿sí? Vamos a... No quiere funcionar acá. Bueno, el asunto es que tengo problemas en esta parte y voy a tener que liberar espacio. Bueno, eso lo vamos a dejar. Bien, vamos a comenzar a leer la palabra entonces en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice, amén. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor, hemos leído su palabra. Su palabra está bendecida. Ahora, lo que sí tenemos que pedirle a Dios es que Él bendiga el mensaje, que Él me dé la sabiduría, me dé la inteligencia y la revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar este relato leyendo palabra por palabra para que entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, ya saben que el Señor, como siempre, Él estaba caminando o estaba sentado con ellos y les explicaba algunas cosas. A veces estaba con mucha gente, a veces estaba solamente con sus discípulos. Entonces, acá una de las cosas que el Señor le dice, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Lo que quiere decir el Señor es, si alguno quiere seguirme. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice la palabra, si alguno quiere seguirme. ¿Sí? Una de las cosas, de los requisitos que el Señor nos enseña para seguirlo a Él. Dice, si alguno quiere venir y seguirme a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso es uno de los problemas y dificultades que a veces hay en que nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es algo que por lo general nos cuesta negarnos a nosotros mismos, porque cualquier persona que nos haga algo que no nos agrade, reaccionamos de una forma realmente que a veces no parecemos cristianos, ¿sí? Reaccionamos de una forma que no es la correcta. Y entre las cosas que nos pide el Señor es negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos implica obedecer los mandamientos, aprender a ser como Cristo, y el tratar de parecernos a Cristo, en realidad, es un trabajo que demanda mucho tiempo
y dedicación de nuestras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cambio de vida para seguir al Señor. Siempre queremos seguir con lo que a nosotros nos gusta o lo que estamos acostumbrados a hacer. Y cuesta al cuerpo acostumbrarlo a que no debe ansiar el pecado. ¿Sí? La carne siempre nos lleva al pecado. Entonces, dice, bueno, tiene que negarse a sí mismo y dice, y tome su cruz y sígame. Ahora, hay muchas personas que piensan que cada uno de nosotros debemos tomar la cruz de Jesucristo. Jesucristo ya tomó su cruz. Jesucristo ya hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros tomar nuestra propia cruz y seguirlo a Él. Y cuando hablamos de tomar nuestra propia cruz, cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos un problema, tenemos una dificultad, cosas que en realidad no podemos superar. Y a lo mejor decimos, sí, ya lo superé, ya lo pasé, ya terminé con este problema. Pero sin embargo, pareciera un corcho en el agua, que lo ponemos bajo el agua, el corcho, y el corcho solo va a emerger, va a salir afuera. Y así a veces son los problemas, dificultades que hay en nuestro corazón. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo este problema y cuando yo termine con este problema, entonces voy a seguir al Señor. Pero ¿qué sucede? El Señor dice, bueno, el que quiera seguirme, el primer requisito es negarse a sí mismo. No hacer lo que realmente la carne desea, sino hacer lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? Y ahí está la dificultad. ¿Sí? Entonces, y no solamente eso, sino tomar el problema que tenemos y con ese problema, ya sea que sea una aflicción, que sea una dificultad, un problema económico, un problema sentimental, un problema con la esposa o con el esposo, con ese problema, con esa dificultad, el Señor dice que lo sigamos. Y a veces tenemos que tener en cuenta esto. Hay veces que nosotros tomamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo tomamos. Y es posible que cuando comenzamos en el Evangelio, nosotros tomamos con mucho amor, con mucho cariño, recibir a Cristo y caminar con Él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las dificultades, los problemas, la cruz que hay por ahí que tenemos que llevar, hace que el señorío de Jesucristo dure un poco de tiempo y después se termine. Entonces, una de las preguntas que siempre yo hago, ¿qué es el Señor en tu vida? ¿Es el dueño de tu casa o es un inquilino en tu casa? Ese es el problema. Y algunos dirán, ¿por qué? O es propietario o es inquilino. Y el problema que hay con nosotros espiritualmente es poder tomarlo al Señor como dueño y Señor de nuestras vidas. O sea, el propietario de nuestras vidas. Pero cuando hay una dificultad, hay un problema que puede ser tan grande que haga que se olvide
las personas del señorío de Cristo, de la propiedad de Cristo, que nosotros somos su propiedad, que nosotros confesamos que Él iba a ser nuestro Señor y Salvador, y de repente cualquier enojo, cualquier dificultad, cualquier cosa que sea adversa a nuestras vidas, hace que terminemos con el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y el que era propietario, en realidad pareciera que es un inquilino que terminó el contrato y ya se tiene que retirar de la propiedad porque, terminó el contrato que había. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así como el Señor enseñaba en su tiempo, y Pablo enseñaba en su tiempo con cosas conocidas, las desconocidas, así también yo estoy tratando de enseñarles el señorío de Jesucristo, en que somos su propiedad o solamente somos algo que alquiló Él, sí, por un poco de tiempo. Ahora, son dos requisitos muy grandes que posiblemente no podemos llegar a entender el negarnos a nosotros mismos y tomar las dificultades que tengamos y así seguirlo. Es muy difícil, pero más allá de que diga que es difícil, yo lo tomé al Señor hace 38 años. ¿Y qué pasó? Que seguí tratando de que fuera mi Señor, mi dueño, ¿sí? Han habido dificultades, han habido problemas en la vida mía durante toda esa cantidad de tiempos. Ustedes tienen que entender que los siervos de Dios siempre tienen más dificultades que aquellos que no les sirven a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es voltear, ¿sí? O en otros lugares le dirán tumbarlo, ¿sí? Al siervo de Dios para que así se termine todo y el enemigo se pone contento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al derribar a un siervo de Dios van a derribar a muchas personas, porque muchas personas van a caer, ¿sí? De los que siguen a ese pastor, ¿cierto? O discípulo, obrero, lo que sea. Entonces, siempre el que está llevando una obra, cualquiera sea, en el Señor, siempre tiene el problema que hay dificultades, que hay momentos donde hay una cruz que hay que llevarla, hay momentos que uno debe negarse a sí mismo. Pero el Señor está diciendo acá, para que nosotros lo entendamos, esto es para el que quiere ser un discípulo del Señor. Ahora, si no te interesa ser un discípulo del Señor, cualquier cosa puede acontecer en tu vida, puedes hacer lo que se te da la gana, y bueno, estás diciendo, bueno, yo en realidad no quiero seguir a Cristo, no quiero ser un discípulo, no quiero negarme a mí mismo, y con los problemas que tengo, mucho menos voy a seguirlo. Eso es lo que dicen las personas. Entonces, no hay oportunidad para una persona así en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor está indicando las cosas que nosotros tenemos que dejar sí o sí. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestros problemas y dificultades y seguirlo al Señor. Ahora dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, y está hablando de salvación, ¿sí? No está diciendo cualquier cosa el Señor, sino que está hablando de salvación. Esto significa que si uno realmente quiere ir a morar eternamente con Dios, si uno quiere ir a morar eternamente con Dios, uno
tiene que cumplir lo que el Señor dice. Porque en realidad cualquier persona que le dice sí a Jesucristo se convierte en un discípulo. Porque si vamos a otras porciones bíblicas va a decir el Señor, bueno, los que me siguen a mí tienen que dar frutos. O sea que a veces ni mejor ni decirle sí a Cristo. Porque si no estamos dispuestos a llevar el yugo, como dice el Señor, ¿sí? A ir trabajando juntos con Él, ¿sí? No, en cierta forma no conviene. Hay veces que yo miro las personas que van a la iglesia, que toman su tiempo, que gastan en los pasajes, y más cuando son personas con muchos hijos, van, gastan pasaje y hacen un montón de cosas para asistir a la iglesia. Pero ¿qué pasa con lo que después se hace? Queda todo destruido, ese sacrificio que se hizo. En vano se fue a la iglesia. Por eso el Señor muchas veces, o en la palabra dice, bueno, no todo el que me diga Señor va a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Sino que es aquel que, como lo dice acá, el que quiera decir, ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz, sígame. Y el que quiera salvar su vida, salvar, ¿sí? Salvar es ir eternamente a vivir con Dios. Ahora, y dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? ¿Sí? Todo aquel, dice, que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que, si queremos encontrar en Cristo, si queremos hallar la vida eterna, tenemos que cumplir con los requisitos que el Señor nos manda. Yo sé que las personas creen que solamente hay 10 mandamientos, pero en realidad hay muchos mandamientos. Y entre ellos, aquí tenemos uno. Este es el mandamiento que Dios nos pide para seguirlo a Él. Así que, si nosotros realmente queremos encontrar la vida eterna, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Ahora dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros ante Dios somos un alma que Dios quiere tener. Aunque muchas personas no lo puedan entender, Dios quiere tener nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Sí? Él la quiere tener. Si no, no hubiese mandado a Jesucristo a que muriera por nosotros. ¿Sí? Que sufriera tremendo sacrificio como el que hizo para salvar nuestras vidas. No lo hubiese hecho. Pero está en los propósitos de Dios que seamos no criaturas, sino hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, bueno, si alguna persona en realidad no quiere cumplir con sus mandamientos, con los mandamientos que Dios tiene, con los preceptos como los que está enseñándonos el Señor aquí para seguirlo a Él, si uno no quiere cumplir con eso, ahora dice, ¿qué recompensa va a dar para poder tener la vida eterna? Y en realidad no hay ninguna recompensa, no se puede comprar la vida eterna. Está hecho para los pobres, para los ricos, para los que saben mucho y para los que no saben nada, está hecha la salvación. O sea que no hay forma de comprarla. Por eso el mismo Señor está diciendo, bueno,
¿Qué puede hacer un hombre que se hace multimillonario, que ocupa su vida en eso nada más y no ocupa su vida en seguir a Cristo como realmente Cristo lo manda? ¿Qué podrá hacer el hombre? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Sí? Hay personas que, porque estamos en los tiempos, o hemos estado viviendo en los tiempos, en que la gente no hablaba de la venida de Cristo. De ninguna forma, ¿sí? De ninguna forma hablaban las personas de la venida de Cristo. Los que conocen el Evangelio hoy día se preguntan, bueno, ¿estaremos en el momento o en el tiempo que ya viene Jesucristo? Bueno, cada uno tiene una opinión como la que tengo yo. No puedo dar seguridad de algo que solo lo sabe Dios, como cuando le preguntaron los discípulos, bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? El Señor le dijo, bueno, solo mi Padre lo sabe. ¿Sí? Solo mi Padre lo sabe. O sea que las cuentas para saber cuándo viene Cristo, las cosas que se puedan hacer, de nada valen. Estamos en los tiempos que la gente ahora, los que conocen al Señor, piensan, bueno, ya vendrá el Señor. Y yo podría decir que estamos cerca. Yo podría decir que estamos cerca. Pero el día, la hora, el año, lo sabe el Señor. ¿Sí? Estamos muy cerca. Ahora, ¿por qué estamos cerca? Porque estamos viviendo los tiempos muy parecidos a los de Sodoma y Gomorra cuando Dios destruyó a la ciudad de Gomorra, de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? De ahí viene el nombre de sodomitas, de Sodoma. Entonces, había tanta degeneración de las personas, del género humano, tanto del varón como de la mujer, se habían degenerado tanto que dijo Dios, bueno, voy a destruirlos, porque es tanto el pecado que hay que voy a destruirlo. Ahora, una de las personas que están siguiendo a la iglesia, que se podría decir más conocida en la tierra, pero más idólatra en la tierra, su representante dice que las personas del mismo sexo pueden vivir como en un matrimonio. Ahora, si ya aquel que dice ser el enviado de Dios, el representante de Dios, está afirmando eso, quiere decir ya que hasta su propia mente ya está corrompida al máximo. Su mente está corrompida al máximo. Quiere decir que estamos viendo acontecimientos que dicen que el Señor ya viene. Ahora, las personas se preguntan, o las personas se asustan porque el Señor viene. Yo me pongo contento porque el Señor viene, porque se va a terminar todo, ¿sí? Ahora, nos queda un tiempo en la cual vamos a padecer. Y lo que padecemos en este momento, algunos pensarán que yo voy a decirle cosas suaves, pero algunos pensarán en este momento que ya se pasa, y yo le digo que no. Estamos comenzando. Este es el comienzo de dolores. Y es posible que estemos 2 años así. Ahora, no es tanto el tiempo que pueda tardar el Señor en terminar con esto o terminar con esta pandemia, sino cada uno de las personas debe analizarse a sí mismo y preguntarse cómo está ante la presencia de Dios.
si realmente está preparado para irse con el Señor. Porque fíjense que hay muchos lugares donde se sirve la Santa Cena y hay personas que dicen, bueno, no estoy preparado para recibir la Santa Cena. Si no está preparada una persona para recibir la Santa Cena, ¿estará preparada para irse con el Señor? Imposible. Así que, ahora, fíjense, dice la palabra que no descuidemos esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido, ¿sí? Como regalo inmerecido. Por eso dice, ¿quién podrá pagar por su alma? Es un regalo inmerecido, ¿sí? Un regalo inmerecido. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Por eso Dios envía el poder del Espíritu Santo a cada vida, a cada persona, para que nos convenza del pecado y nos arrodillemos ante Cristo y lo recibamos como Señor y Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando Dios envía al poder del Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas. Así que, hermanos, hermanas, no vivan como que Cristo va a venir dentro de 100 años. Vivamos como que Cristo ya viene esta semana. Y ya está por terminar. ¿Sí? Ya está por terminar la semana. Vivamos de esa forma. Como que el sábado viene y hoy es viernes. ¿Sí? Entonces, vivamos, tratemos yo sé que no es fácil, porque hemos vivido tanto tiempo corrompidos y haciendo lo que a la carne le gustaba. Y teníamos como padre al diablo. Y bueno, cuando recibimos a nuestro Padre Celestial o aceptamos a Jesucristo y nuestro Padre Celestial viene a ser nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí seguimos un poco rebeldes porque todavía queremos hacer las costumbres que el otro padre, el diablo, nos enseñó en nuestra forma de vivir. Y ese es el problema que tenemos cuando queremos que Jesucristo sea nuestro Señor. Y lo tomamos un día, 2 días, una semana, es nuestro Señor y de repente se nos va el amor y después decimos, bueno, Señor, en realidad se terminó tu tiempo acá en mi vida, era un contrato nada más, no era una venta, era un contrato nada más. Y se terminó el contrato y bueno, Señor, yo tengo que seguir las cosas mías y bueno, y tengo que seguir con mi vida porque no puedo seguirte, no puedo llevar mi cruz, no puedo negarme a mí mismo, quiero seguir haciendo las mismas cosas. Eso es lo que pasa con las personas. Yo les aconsejaría que más allá de que, aunque no se puedan negar, aunque no puedan llevar el problema que tienen y la dificultad en sus vidas, aún así sigan tomados del Señor y no lo abandonen. Más allá de que el Señor aún pueda llevarnos arrastrados a nosotros, tomarnos de la mano y llevarnos arrastrados por el piso, aunque sea así, tenemos que estar con el Señor hasta que un día podamos levantarnos y seguir a Cristo conforme a su voluntad, como Él nos pide. Así que, fíjense ustedes una cosa. Acá está diciendo que Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y fíjense bien lo que dice. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Siempre yo trato de enseñar que la salvación es por fe. Pero eso no quita de que el Señor vaya a dar un regalo a aquel que le sirvió, a aquel que se negó, a aquel que le siguió aún con sus propios problemas. El Señor, a su tiempo,
pagará. Y ¿saben una cosa? Una de las cosas que yo he visto, pero que he vivido en Cristo Jesús, es que Dios no es deudor de nadie. Lo que usted hizo, siempre cuente que usted puso un peso y Dios puso 10.000 pesos. Por lo menos, por no decirle 1.000.000. Así es como Dios paga. Entonces, no descuidemos nuestra salvación, sigamos al Señor como Él quiere, no abandonemos, tengamos al Señor en nuestra vida más allá de todas las dificultades que tengamos y que, como dice en Efesios 6:12, que después que haya pasado todo, podamos estar firmes, más allá de que tengamos todos los problemas que sean, podamos estar firmes y irnos con el Señor. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están allí, que el Señor les bendiga. Yo les pido que no dejen al Señor, porque en una oportunidad el Señor les dijo, bueno, ¿ustedes qué pasa con ustedes? ¿Ustedes se quieren ir también? Y el Señor, Pedro le dijo, bueno, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Cuando nos desviamos del camino y querramos tomar otro camino, ese camino lo único que va a hacer es que nos va a llevar al antiguo padre del diablo. Nada más. Vamos a orar por aquellos que nunca recibieron a Cristo y por aquellos que lo recibieron pero que volvieron atrás. ¿Sí? Yo quiero que repitan conmigo en voz alta y que crean, ¿sí? Y repitan así en voz alta. Padre bendito, Padre amado, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre celestial, yo renuncio a todo mi pasado. Renuncio a todo espíritu de maldad. Renuncio a todo espíritu del enemigo. Y Padre celestial, yo lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y lo recibo ahora. Padre bendito, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Espíritu Santo a morar en mí. Padre celestial, yo te doy gracias por esta reconciliación. En el nombre de Jesús, amén y amén.